Buenos días, amigos de PE Alliance. Soy Peter Dyke. Muchas gracias por estar aquí. Hoy estamos muy contentos porque les vamos a ofrecer el HDPE 101 en español y para él contamos con apoyo de Juan Quintero de McElroy y Miguel Paredes de ISCO. Los dejo con ustedes. Esta presentación es 75 minutos. ¿Sí, Juan? Así es. Buenos días, señor. Buenos días, Peter. Gracias. Hola, Peter. Gracias por la invitación. Adelante. Gracias. Muy bien, señores. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Miguel, mi persona y todo el equipo de PE Alliance. Peter, vieron que tenemos un grupo de personas que están detrás de las cámaras. Le agradecemos de estar con nosotros en este momento, esta tarde preciosa desde acá, desde Charlottesville, Virginia, Estados Unidos. Estamos acá transmitiendo directamente desde las oficinas del PE Alliance. Y vamos a cubrir el día de hoy uno de los más populares presentaciones, el HDP 101, que es la introducción al conocimiento de los beneficios del tubo de polietileno. El día de hoy vamos a estar, como les dijo Peter, vamos a estar 75 minutos, vamos a estar terminando las 3:15 aproximadamente. Miguel y yo vamos a estar tratando de ser breves e interactuando para cubrir ese tiempo. Durante la presentación tenemos a Brian detrás de las cámaras que nos va a ayudar con las preguntas. Por favor, tenemos un chat de preguntas, ustedes tienen ahí en el Zoom donde pueden colocar sus preguntas y Brian les va a ir respondiendo. Lo que no se responda durante la presentación, Brian va a encargarse de canalizar después esas preguntas y al final de la presentación, con mucho gusto, vamos a tocar cada una en detalle. Pero siéntanse libres. La idea de nosotros el día de hoy es cubrir las cosas principales, pero siempre quedan algunas cosas importantes. Entonces, como ya les dijimos, vamos a empezar diciendo, ¿quiénes somos nosotros para los que no nos conocen? El PE Alliance es un organismo que desde hace 11 años se ha dedicado de tener un grupo de personas dedicadas a enseñar las buenas prácticas del uso del polietileno. Somos especialistas dedicados a llevar esa información a principalmente las empresas que no conocen o que no lo usan bien el tubo de polietileno como una de las mejores soluciones. Ustedes ven en las fotografías ese tipo de seminarios que empezamos a hacer por varias empresas de agua en Estados Unidos. Igualmente, nosotros también tenemos como miembros las personas de toda la línea de producción de la línea de polietileno. Ustedes ven ahí la presentación, van a ver fabricantes de resina, fabricantes de tubería, fabricantes de herramientas para instalaciones, fabricantes de accesorios y todo lo que tiene que ver con distribuidores, incluso educación. Seminarios como el que ustedes ven acá se están haciendo constantemente todos los meses alrededor de Estados Unidos, México, el Caribe, Suramérica. Entonces queremos llegar a ustedes nuevamente para que ustedes se mantengan al día. También tenemos los podcasts que constantemente estamos grabando. Hasta ahora los tenemos grabados en inglés, pero los vamos a grabar en español. Comenzamos desde hoy. Desde hoy empezamos a grabar en español. Hoy, mañana vamos a estar grabando y ustedes van a tener ese material en español para que ustedes fácilmente lo puedan acceder y compartir con las personas que ustedes tienen. Tenemos social media, estamos en el social media, todos, Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, síganos porque de ahí van a obtener la mayor parte de las informaciones actualizadas que tenemos en el PE Alliance. En el PE Alliance, un grupo de personas especialistas están ahí, aunque ven algunas fotografías de algunas personas que saben mucho más que nosotros, que Miguel y yo, que si no tenemos respuesta a las preguntas que ustedes tienen, esas personas las van a saber. Entonces, tenemos información, tenemos especificaciones, tenemos acceso a esa información, tenemos recursos gratuitos, tenemos el paquete de ingeniería. El paquete de ingeniería que es un paquete que ustedes pueden acceder simplemente escribiéndonos a la dirección del PE Alliance. Ustedes van a recibir ese paquete gratuito que forma un grupo de especificaciones que le van a ayudar para sus proyectos. Todo lo que es la parte de diseño, instalaciones, informaciones, reporte, información actualizada que en el PE Alliance constantemente se está actualizando. Ustedes van a ver proyectos, casos de estudio, como es el caso si se meten a nuestra página de el PE Alliance, van a encontrar más de 300 casos de estudio donde se explican desde los problemas que se han encontrado con el uso de tuberías anteriores y con el uso nuevamente ahora del polietileno y los beneficios que se obtienen. La mayoría de los casos
están en inglés, pero estamos empezando a cargar casos de estudio. Para eso es que estamos empezando con estos casos de estudio que ustedes van a poder tener acceso de esto. Igualmente, sigan nuestras redes para que puedan seguir contando con todos los que son nuestros seguidores. Hoy en día tenemos más de 15,000 seguidores en nuestras redes. Ustedes pueden ser parte de eso. Además de que es muy importante, como estaba conversando con Miguel antes de empezar la presentación, que necesitamos saber esos casos que están sucediendo en Perú, en Argentina, en Chile, en Costa Rica. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo están resolviendo ustedes los problemas? ¿Qué problemas tienen? Porque tenemos problemas de casos acá en Canadá, en México, en Estados Unidos, pero queremos conocer más para aprender del caso de ustedes. Si ustedes nos siguen en las redes a nosotros, vamos a poder traer eso y aprender en ambos lados. Envíennos sus casos de éxito, ¿no? En la actualidad ya hay mucho HDPE, mucho polietileno que se está instalando Y en problemas, Latinoamérica y problemas también, por supuesto, ¿no? Claro. Así que envíennos esos casos a nuestros correos, a la página web de P-Alliance, que nosotros encantados vamos a ayudar a resolverlos, ¿no? Un momento. Información de McElroy y ISCO, por favor. Un minuto de each compañía. Sí, rápidamente, que no les había mencionado. Gracias, Peter. Miguel Paredes, ISCO Industry, uno de los distribuidores de McElroy principales. Miguel está localizado en Perú, pero ISCO está alrededor de todo el mundo para distribuir los productos de todo lo que es la solución de tuberías. Todo lo que refiere desde tubo de polietileno con todos los accesorios que se necesitan. Y mi persona, Juan Carlos Quintero, trabajando para McElroy Manufacturing en la parte de ventas internacionales y entrenamiento. Entonces pueden acceder a nosotros entre las páginas web de ISCO. www.isco-pipe.com. Ok, y McElroy.com, www.mcelroy.com. Juan Carlos, vamos a interactuar con la gente, así que les estamos enviando una primera pregunta en el enlace. Ustedes pueden marcar su respuesta allí, ¿no? ¿Qué tan familiarizado está con el HDPE usted en su proyecto? Puede marcar una de las alternativas allí si lo conoce o si no lo conoce mucho, si lo ha usado anteriormente o regularmente, ¿no? Por favor, ayúdennos en marcar esa respuesta para nosotros saber con las personas con las que estamos conversando. Entonces, bueno, mientras van respondiendo esas preguntas, vamos al video que les quiere demostrar fácilmente o de manera simpática cuál es el trabajo de nosotros aquí en el P-Alliance. Nosotros estamos con la intención, nuestro objetivo es ayudarlos a que ustedes tomen esa decisión. La chica que estaba en ese trampolín, que no está decidida de que se quiere lanzar, pero sabe que es algo que lo va a disfrutar, que va a ser un beneficio para ella. Hay que darle el empujoncito. Tenemos que darle el empujoncito. Entonces en el P-Alliance lo que estamos buscando es darle el empujoncito. Tenemos la información, lo que vamos a hacer es empujarlos a ustedes. Entonces, P-Alliance es importante que ha tenido también una participación importante en todo lo que tiene que ver. A ver, dame un segundo que tenemos aquí un problema técnico que no me está pasando. Ok. Mientras tanto, Juan Carlos, tenemos las respuestas sobre la primera pregunta que hicimos, ¿no? La mayoría de gente, el 47% de la audiencia de hoy dice que ha usado el polietileno, ¿no? El otro 36% lo usa regularmente y bueno, y un 6 y 11% no lo conocen mucho, ¿no? Justamente para eso es este seminario. Nosotros vamos a tocar aquí los temas básicos, principales del uso del HDPE en sus proyectos. Ok, gracias Miguel. Lo que decía que tenemos, Dan me estaba ayudando con un tema técnico que teníamos acá con la presentación. Les quería mencionar también el tema de que... Dame un segundo que tenemos acá. Ahí está. Ok, aquí tenemos la lámina que ustedes están viendo aquí. Son nuestros directores del P-Alliance, Peter Dyke y Alan Amber. Fueron llamados después de que sucedió un evento muy trágico en Detroit con una contaminación de tuberías. Murieron cerca de 80 personas por el manejo de las tuberías con problemas de legionela. Y esto hizo una contaminación muy triste en esa zona por el manejo de las aguas. Ellos en la Casa Blanca llamaron a un grupo de empresas y organizaciones para que asesoraran del camino correcto y qué tuberías se debieran utilizar de ahí en adelante. Por eso es que el P-Alliance fue llamado a la Casa Blanca para este trabajo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Como ya les decía, nosotros estamos buscando que ustedes se encuentren en una situación como lo que estamos viendo acá en esta lámina de esta caricatura. Normalmente ustedes tienen problemas de suministro de agua. Tienen problemas de suministro de agua y entonces están diciendo, ok, tenemos que buscar más fuentes de agua. Tenemos que buscar, recoger el agua
de la lluvia, tenemos que ver de qué manera sacamos otros embalses y Desalinizar del mar, quizás, es desalinización, una nueva opción. perfecto. Pero no nos estamos preocupando de ver de qué manera eliminamos lo que estamos perdiendo, lo que se nos está escapando. Entonces, eso es lo más importante. Tenemos las instalaciones actuales, pero nosotros necesitamos preocuparnos con las instalaciones actuales de que no hayan fuga. No hayan fuga de ese fluido tan precioso que no lo valoramos, que es el agua. Entonces, algunos números rápidos que nosotros tenemos acá. Unos rápidos. Entonces, primer número que tenemos, 1959. Mucha gente dice que el PI es una tecnología nueva. Y no es una tecnología nueva. Desde 1959 se instalaron los primeros tubos de polietileno en tuberías de gas en Kansas. Después otro número interesante, 2.1 millones de fallas que nosotros tenemos solo en Estados Unidos y 240,000 roturas que tienen al año que se detectan solo en Estados Unidos. Pero hay otro interesante, estamos registrando cerca aproximadamente de un 14% de pérdidas en Estados Unidos. Bueno, es un número comparando con Latinoamérica un poco bajo, ¿no? Porque yo conversando con la gente experta de la industria, de estas empresas que suministran el agua, me dan el dato de que del 30 al 40% existen pérdidas en Latinoamérica, ¿no? De agua, así que es mucha pérdida de agua. Y bueno, ¿y esto por qué se da? Porque normalmente se está usando la tubería convencional, ¿no? Tubería de PVC, de hierro dúctil, de acero, que ya muchas veces es antigua, ¿no? O presenta alguna rotura. Así que justamente por eso queremos animarlos a que utilicen el HDPE, ¿no? ¿Y por qué usar el HDPE, no? Porque es una tubería libre de fugas, ¿no? Tiene un sistema de unión monolítica, ¿no? La fusión a tope hace que solamente quede una sola pieza en el material, así que es resistente a la corrosión también, tiene un mantenimiento reducido. Y tenemos el tema sísmico, ¿qué tal? Que se nos hace familiar. Wow, eso. El tema sísmico. Sobre todo en la zona donde yo vengo, no, en Arequipa y en Chile. Desde México para abajo. Sí, desde claro. México para abajo. O sea, tú ves todo eso, el borde del Pacífico, de lo que se llama el cinturón de fuego, tú ves puros volcanes, y es precisamente porque tenemos una zona sísmica y se está moviendo todo el tiempo. Y tenemos ahí algunos ejemplos de justamente cómo el polietileno ha salido libre, digamos, de estos movimientos sísmicos muchas veces, ¿no? Sí, específicamente a lo que estás diciendo, tenemos un estudio que se realizó por el World Reserve Foundation, estudiando y analizando los eventos sísmicos más importantes de los últimos 20 años. Este estudio fue liderado por dos personas especialistas en Estados Unidos, en California, en el departamento de Los Ángeles, donde evaluaron qué fue lo que se aprendió en cuanto a la infraestructura de estos tres eventos. Tres eventos que empezamos. Uno que probablemente ustedes escucharon en el 2010, Chile. Ese de Chile, yo lo sentí hasta en mi casa, ¿no? O sea, en Arequipa. Pero tú estás en Perú. Yo estoy en Perú, yo estoy al sur de Perú, pero... es que eran 8. Claro, o sea fue 8, eso comparando es con sismos de otras intensidades, este fue realmente muy fuerte. Como por ejemplo, wow, el de Haití. Claro. El de Haití que fue de 6 y tanto. Y comparemos ese de Haití, o sea, hubieron pérdidas humanas, pérdidas de infraestructura, o sea, fue realmente una catástrofe, ¿no? ¿Y por qué en Haití murió gente con uno de menor grado? ¿A qué se debe? Bueno, la falta de planificación muchas veces de los gobiernos tienen que ver con esto, ¿no? En Chile vemos este caso que usaron el polietileno en las instalaciones y no tuvieron fallas, ¿no? O sea, que tienen años trabajando con buena infraestructura, que han planificado y se han preparado para los terremotos. Lamentablemente, Haití es un país muy pobre, no se ha podido preparar y ha tenido que ir sobrellevando guerras y problemas que tienen, ¿no? Entonces, ahí en Chile no se registraron fallas en polietileno. Igualmente pasó también en Churchill, en Nueva Zelanda, donde por más de un año estuvieron varios eventos, 4 eventos de alrededor de 6, y pasó exactamente lo mismo. No hubo fallos, no se registraron fallos en tuberías de polietileno. Y por último, el tercero fue el de Japón, donde estaba involucrado incluso un reactor nuclear, que estaba muy preocupado porque ahí hubo un tsunami. Ahí hubo un tsunami y las fallas fueron enormes, pero ya los japoneses habían trabajado con una infraestructura de tubería preparados para esto y donde se demostró que no hubo fallos en las tuberías de polietileno. Normalmente las fallas vinieron en las tuberías rígidas, ¿no? Que son de otros materiales, las convencionales de PVC, hierro dúctil, ¿no? Así que es por eso que nosotros animamos a las industrias de hoy en día y a las empresas que suministran el agua el uso del polietileno. Tienen algunos comunidades menores, ahí sale
del estudio en los comunes menores donde dice no hubo fallas en las tuberías, miles de millones de daños. Entonces, esto se analiza en la Universidad de Cornell por el doctor Tom Rourke, quien ha venido estudiando desde cerca de 20 años todos estos eventos sísmicos, lo más importante, y analizando y llevándolo a su laboratorio en la Universidad de Cornell y haciendo ensayos donde ustedes pueden ver ahí en la lámina que se está tratando de simular cómo se comportan los terrenos que tienen tuberías enterradas. Ahí van a ver un video rápidamente. Se dan cuenta de que las dos láminas están desplazándose. Claro, Se desplazan y ven un tubo, una tubería de 16 pulgadas que está flexionando en esa corteza y lo que está buscando es demostrar qué es lo que pasa con el tubo. Igualmente ven un video que colocaron una cámara dentro de la tubería para ver qué es lo que está pasando en la tubería y miren cómo se está moviendo la tubería. el polietileno está es libre de torceduras, o sea, puede Sí, no se torcerse sin quiebra. ningún problema, no Exacto. se quiebra, flexible, ¿no? O sea, comparando con otro tipo de materiales, vemos que es una tubería idónea para la instalación. Sí, entonces este señor dice que se evidencia de que el polietileno es resistente, se amolda, se adapta. Debemos aprender de esto. Y así, igualmente, aprendizaje, venimos rápidamente a México en el 2017. Ese terremoto fue 30 años después de un terremoto muy trágico en México. La gente estaba preocupada, pues exactamente 30 años después. Ese terremoto, para los que no recuerdan, el epicentro fue 50 kilómetros de la ciudad de Puebla. El organismo de agua de Ciudad de México, como tal, que es Conagua, registró fallas en la mayoría de las tuberías. Cerca de tuberías de 1 metro y tanto fallaron, pero no se encontraron fallas en tuberías de polietileno. Lo interesante ahí, fíjate, Miguel, cuando nosotros fuimos en enero del 2018, fuimos a Puebla a hacer un entrenamiento con la gente de Aguas de Puebla. Le preguntamos cómo les había ido con el terremoto. Y la respuesta fue, bueno, caramba, pues no nos fue tan mal, no fue mal, fue con las juntas. Pero las tuberías de polietileno tampoco fallaron. Entonces, no hubo fallos en las tuberías de polietileno. ¿Y por qué no hubo fallos? Pues tú ves y lo compruebas en un tubo que tienes enrollado, como lo estamos viendo. Fíjate el tamaño de la persona que vemos ahí en la lámina. O sea, Claro. ¿cuánto es el largo de ese tubo? Estas presentaciones de rollos vienen en 150 metros aproximadamente, que son 500 pies. ¿Y de qué diámetro? Normalmente lo encuentras disponible en el mercado hasta 6 pulgadas, ¿no? 6, 4, 3, 2 pulgadas. Y bueno, esto es algo fantástico porque tú lo desenrollas solamente en campo y puedes ahorrar allí también muchas fusiones, ¿no? Que hacer. Así que para el tema de transporte y ahorro de costos es algo importante, ¿no? Qué bien. Sí, y vemos ahí a la izquierda, vemos un tubo, un rollo en una superficie que está congelada, ¿no? Interesante el tema de las temperaturas bajas también en el comportamiento del polietileno, que nosotros podemos descargar ese rollo de ahí, podemos desenrollarlo e igualmente instalarlo a pesar de que esté en temperaturas de congelación. Exactamente, el polietileno puede trabajar más no se va a quebrar por debajo del punto de congelamiento, ¿no? Y lo podemos instalar también de la misma forma con un medio adecuado, ¿no? Exacto, con recomendaciones. Entonces, hemos visto con el tiempo que ha venido evolucionando, claro, la tecnología nos ha dado diferentes maneras de transportar el agua, transportar el fluido. Y aquí vemos en la lámina, desde antes de Cristo, cómo se transportaba, ¿no? Y entonces veíamos primero eran los canales, ¿no? Sí, había, bueno, la zanja, no los canales, claro, o sea, era ahí en terreno, ¿no? Exactamente. Y entonces después, poco a poco, pues vinieron apareciendo tuberías que fueron los primeros materiales que estaban. De tuberías de arcilla, de madera, exacto, que todavía se encuentran unas por ahí. Sí. Y igualmente empiezas a tener ya lo que son incluso los asbestos. ¿Me acuerdan el tema de los asbestos? A pesar algo que en la actualidad ya no se usa, ¿no? Pero se sigue encontrando bajo tierra. Y justamente en Estados Unidos el polietileno ha sido homologado por un tema de salud pública, ¿no? Así que es importante saber que este producto tiene certificaciones de NSF, de AWWA, donde uno puede recomendar el uso del polietileno para redes de agua potable, ¿no? Aquí la gente toma el agua desde el caño, no es necesario ni siquiera hacerlo hervir o pasteurizarlo, ¿no? Como lo hacemos allá. Sí, eso que tú dices es bien importante porque es un material que te permite garantizar, y más adelante vamos a ver, porque nosotros también sabemos que puedes manejar materiales bien ácidos, incluso ácido sulfúrico. Sí, claro, en minería es una práctica común. Exacto, igualmente lo tenemos con agua potable.
Entonces, tú tienes lo clásico del tubo que siempre se reparaban tuberías en las zanjas, que abrían las zanjas, pero hoy en día nosotros tenemos un tubo que es mucho más versátil, que para hacer las reparaciones o para hacer las instalaciones, nosotros podemos ver acá en el video. Lo tradicional, bueno, es hacer la zanja, ¿no? Ajá. Pero ahora ya podemos instalar el HDPE mediante esa, como lo vemos en el video, ¿no? Lo que le llaman el pipe bursting, ¿no? Ajá, El que rompimiento de la tubería. tubería que está instalada en el lugar, ¿no? Podemos reemplazarla por polietileno, esa tubería de concreto, de PVC, ¿no? Uno pone por allí la tubería de polietileno, lo jala con un winche, y el material se rompe simplemente. Inclusive podemos ampliar el diámetro del tubo, ¿no? Por uno de polietileno sin hacer zanja. Tenemos desde un 30 a un 60% de ahorro, ¿no? Es algo realmente estupendo. Tengo una pregunta. Field testing. Ajá. Brief overview. Ok, queremos tener una pregunta. Nos están preguntando sobre las pruebas en campo. Miguel, ¿qué le podemos decir? Un rápido resumen de cómo son las pruebas que se hacen en campo. Bueno, en la actualidad tenemos disponibles 3 pruebas para campo, ¿no? La prueba hidrostática, ¿no? Donde uno la hace normalmente luego de que ha terminado la instalación de todo su sistema de tubería. También está disponible la prueba de tracción a la fusión a tope, la prueba de doblez o ensayo de doblez, que normalmente se hace al comienzo de la instalación del HDPE, ¿no? Con eso uno puede calificar el operador, el procedimiento de fusión, el equipo de termofusión, y podemos allí cerrar todo el ciclo para tener una instalación adecuada. Y también tenemos la prueba que va grabar todo el proceso, que nos permite tener la seguridad de qué pasó exactamente en todo el proceso. La radiografía del polietileno. El uso del data log. No, eso es realmente algo formidable, ¿no? Y en la actualidad es lo que se usa aquí en los Estados Unidos, ¿no? Y lo tienen como estándar. Es un estándar, exacto, ¿no? Ya tienes la STM 3124, que es el que les dice cómo lo deben hacer. Está todo estandarizado y es una práctica que debemos llevar nosotros al mercado latino. Muchas veces están usando allá equipos tipo CNC, donde quieren ya que la máquina haga todo, y a veces no está disponible en el mercado, ¿no? Cuando podemos sustituir esto con un data logger, ¿no? Que se conecta al sistema hidráulico de la máquina. Toda la prueba. Y un vas a ver exactamente allí, quién lo hizo, cómo lo hizo, dónde lo hizo. Un inspector puede determinar si está bien hecha la fusión o si hay quizás que volver a hacerla. Y no es una prueba destructiva. Y si le sale mal, la puedes volver a repetir. Así es. Y entonces te vas a evitar que pase como lo que nosotros estamos viendo ahí en la fotografía. Vemos una fuga. Una fuga. ¿Qué pasó allí? Eso no es una fuga. Un fugón. Eso fue una fuga que tuvo una fuguita que estaba. Yo no recuerdo porque una vez. Se cayó un carro ahí, ¿no? Sí, ahí cae un carro. Porque nosotros, una vez en República Dominicana, una ciudad, La Vega, en República Dominicana, me contaban, no, es que lo que pasa es que apareció una mancha en el asfalto. Primero aparece una mancha en el asfalto, una mancha negra. Entonces empiezan a dar una mancha y me dicen, ¿dónde está la fuga? Y entonces era la fuga, esa fuguita era la que estaba y tenía años. Hasta que llegó un momento en que pasa lo que pasó ahí. Se abre totalmente el tubo. Se abre ya, totalmente, ¿no? Y se tragó el carro. Y eso no sucede aquí. Eso sucede en todo el mundo, sí, donde tienes las fugas que pasan y que no se detectan. Así es. Porque son fugas que se aceptan. O sea, fallas comunes en las tuberías tradicionales. O sea, tú tienes una falla que tú has visto esto, Miguel, ¿no? Sí, claro. O sea, de hecho, ¿no? O sea, eso es el día a día, ¿no? Por ejemplo, vemos ahí la corrosión de una tubería de metal, ¿no? O sea, con polietileno no tenemos eso, ¿no? Inclusive hay juntas de PVC, ¿no? Donde uno, ante cualquier movimiento sísmico, puede quebrarse, ¿no? El tubo es muy rígido, ¿no? A diferencia del polietileno, que es flexible. ¿Por qué? Porque él meten uno dentro del otro. Así es. Y entonces le permite un juego. Un sistema espiga-campana, que le llamamos. Pero ese sistema campana, pero si le permite un juego, es decir, que no está completamente sellado. No, eso no está sellado totalmente. Fíjate lo interesante de eso, porque cuando tú hablas de eso, exactamente, aquí, que lo están viendo ahorita, que no se los había puesto, es el jueguito que tiene el polietileno. Tanto es así que nosotros tenemos en el manual de diseño de PVC, que está recientemente actualizado, se contempla, y aquí lo que le sacamos una traducción, un extracto traducido, se contempla esas fugas. Esa fuga, esa pérdida, no se llama fuga, esa pérdida, ese rendimiento,
a tal punto de que, para más o menos para graficar, si tuvieras un tubo de 12 pulgadas, por cada 10 millas tú vas a tener casi medio millón de galones que se van a perder al año. Entonces dice, señores, No, podemos evitar eso. eso lo podemos evitar nosotros con polietileno. O sea, si seguimos instalando un tubo que permite la fuga, es porque no nos interesa absolutamente la cantidad de fluido que necesitamos producir, porque son más bombas, una cantidad de pérdidas que tenemos, y eso está contemplado en ese manual. AAA, ustedes lo pueden ver en el M23 y van a ver que se contempla en esa fuga. Tenemos el caso también de las tuberías que se congelan. ¿Cómo manejamos eso si no es una tubería que permite la contracción con el frío, con las temperaturas de congelación? Con movimientos sísmicos. Con movimiento sísmico y que se resistente a golpes. La tubería se cristaliza. Cuando llegan al frío, se comprime y las tuberías tradicionales se rompen. Fíjate, aquí nosotros tenemos una data aproximada de lo que pasa solo en la ciudad de Tulsa, porque la ciudad de Tulsa es apenas una pequeña muestra de lo que pasa en el resto de los estados de Estados Unidos y lo que pasa, que pueda pasar también en los lugares que ustedes tienen allá abajo en Sudamérica, donde se congelan las tuberías tradicionales, ¿no? Sí, bueno, eso normalmente en los lugares donde hace mucho frío, ¿no? Es una ventaja también el uso del HDP en esas zonas, porque puede resistir la temperatura por debajo del punto de congelamiento, ¿no? Así que no, es importante este tema de las fallas. Con polietileno, cero fallas. Cero fallas. O sea que de alguna manera nosotros tenemos que buscar las buenas prácticas. Y aprendemos, cuando hablamos de una buena práctica, el diccionario Western nos dice, o sea, que es algo óptimo. Es algo que nos permite producir resultados óptimos. Nosotros tenemos una cantidad, como les mencionaba, de casos de estudio en el Peer Alliance donde hay unos casos que nos han permitido saber cómo se han resuelto problemas que anteriormente eran un problema grave con las tuberías tradicionales. Hoy en día vemos algunos de los casos, pero para rápidamente sacar algunos de los casos prácticos, uno de los que sí nos gusta mucho y es este. Primero, en la izquierda ustedes ven algunos logos que son muy familiares para ustedes. Apple, Tesla, Google. Están en California, zona sísmica. En ese lugar, esas sedes de esas oficinas únicamente utilizan polietileno en todas sus oficinas. ¿Será que ellos saben algo Usan lo último de tecnología. Saben algo ¿no? de tecnología Claro. ellos. Sí, de hecho. Entonces, ellos igualmente, un problema que se presentó en la ciudad de Brujas. Ustedes ven ahí un bar en el centro, una fotografía de un bar que queda en el centro de la ciudad de Brujas, que está en Bélgica. Una ciudad muy bonita, típica, muy turística, visitada por cantidad de turistas, y que todos los turistas, después de visitar todos los lugares turísticos de la ciudad, iban a tomar cerveza, pero tenían un problema grave, y es que la cantidad de camiones que tenían que entrar con cervezas a la ciudad eran cerca de 500 camiones que entraban a una ciudad muy pequeña, con calles de piedra. Entonces, ¿cómo podían para eliminar el tráfico? Entonces, ¿cómo llevaban las cervezas si no eran los camiones? Entonces decidieron, pues lo que ustedes están viendo a la derecha superior, poner enviar una la tubería de polietileno para llevar. Increíble. Y entonces siempre cuando uno echa esa historia, la gente dice, bueno, yo también quiero que le lleven Voy a así. poner allí una conexión que vaya directo a mi casa. No, pero es que sí, fíjate, que el proyecto fue muy caro. Y la única manera de soportar el proyecto, de financiar el proyecto, fue que se recogiera dinero en toda la población de Brujas. Wow. Entonces la gente puso dinero. Y entonces Increíble. las personas que ponían dinero, entonces tenían opción a tener una valvulita, un cañito para un suministro. Entonces, a mis paisanos en Latinoamérica les debe encantar. Exacto, que todos quisieran tener Vamos eso a tomar en cuenta ese caso exitoso. Sí, hay que hacerlo. Y estoy seguro de que ahí no se van a permitir fugas. Seguramente. Entonces, esto es un aprendizaje que tenemos. También tenemos el caso de la Ciudad del Cabo en Sudáfrica. En la parte sur de Sudáfrica, esta ciudad sufrió mucho con temas de que se le vaciaron los tanques, los estanques, los depósitos de agua por la falta de lluvia, producto del calentamiento global. Entonces se dieron cuenta de que si seguían así, ya estaban por debajo del 30% de su capacidad. Ya estaban pronosticando, sabían que si seguían así, en 2 años no iban a tener agua para darle a la población, la cantidad de agua que se perdía. Entonces, ¿qué hicieron? El gobierno estableció, por supuesto, con la asesoría de organismos internacionales, estableció un plan del día cero. El día cero nosotros tenemos que haber eliminado tantas fallas que tenemos en el sistema. Una eran las fugas. Utilizaron tuberías de polietileno para recuperar todas esas tuberías malas. Ahí cero fugas. Cero fugas.
empezaron a reducir las presiones para que las personas no gastaran tanta agua, pero una vez empezaron a reponer todas las tuberías que tenían con fallas con tuberías de polietileno. Y el tema de desalinizar el agua también de mar, ¿no? Importante. En la actualidad Y muchos transportarlo lugares con un tubo que sea eficiente. polietileno, ¿no? Ujú, Llevas el agua de mar a una planta desalinizadora ujú, y luego puedes derivar eso a las viviendas, ¿no? ujú. Importante. Sí, sí, definitivamente son cosas que aprenden porque tienen que suceder una crisis para que veas a ver realmente dónde tienes que ajustar. Una de las tantas situaciones que son necesarias para que decidamos cambiar y decidamos dejar de usar lo que siempre hemos usado. Porque uno de los comentarios que siempre nos hacen, probablemente a ti también te ha pasado, cuando vamos con el discurso del PLN, dicen, no, pero es que nosotros siempre hemos usado estos tubos y no tenemos problema. Hasta que tengan un problema de este tipo, es que ellos realmente van a necesitar decir, pero es que sí, realmente lo están utilizando en otros lugares. ¿Por qué Europa tiene 60 años utilizando polietileno bajo la tierra? Bueno, ellos China? han pensado en futuro, ¿no? Para proteger a sus generaciones venideras. Así que es importante pensar en futuro, ¿no? Con nuevas tecnologías, ¿no? Cambiar lo tradicional y lo típico, ¿no? Y usar lo moderno. Y no estamos hablando de una tecnología que va a venir de afuera. O sea, nosotros tenemos fabricantes de tuberías de polietileno desde Chile hasta México. O sea, por todos estos países tenemos fabricantes de tuberías de polietileno. Y el HDP es la actualidad, ¿no? No es futuro solamente, ya se está usando, ya está comprobado que sirve, ¿no? En industrias como el gas, como tú lo decías, ¿no? El gas, ¿por qué usa el polietileno? Porque nosotros no queremos una fuga de gas. No se puede. No la podemos O sea, permitir, no una fuga de gas. Exacto, o sea, allí tenemos el claro ejemplo de cómo debemos Pero nosotros agua, afrontar sí. nuestros Estás proyectos de acostumbrado agua. a la fuga de agua, pero Correcto. la de gas no. Por Así eso, es. entonces los de gas sí lo asumieron. Nosotros no lo podemos asumir porque no nos preocupa. Fíjate el caso de Bermuda que estuvimos el año pasado haciendo un entrenamiento. Bermuda queda en el medio de la nada. Si tú agarras el Atlántico y pones Google Maps y tratas de encontrar Bermudas, tienes que hacerle como 3 veces zoom. Una isla muy pequeña, todo el mundo conoce Bermudas por el Triángulo de Bermuda, pero es una isla que ha sufrido mucho. Problema de los huracanes, una cantidad de problemas que tiene, y además lo aislado que queda de todos los lugares. Ellos tenían tuberías que habían instalado los ingleses, porque son una colonia inglesa de hace 80 años, cantidad de fugas, cantidad de problemas, y se dieron cuenta de que ese es el recurso más importante para ellos. Seguro. El recurso que ellos no pueden darse el lujo de perder. Entonces establecieron un plan maestro para reponer todas las tuberías de la isla por la tubería más adecuada. ¿Qué decidieron? Después de venir a un seminario del PIA-Line, que eso es lo interesante, estuvieron en un seminario vivo, presencial del PIA-Line, entendieron que la mejor solución era el tubo de polietileno. Utilizaron lo eficiente. Exacto. Era el material, era el tubo del polietileno, pero les faltaba una emisión. No solo necesito un buen material, necesito saber, tener a alguien que lo sepa instalar. Entonces, querían instalarlo con sus personas, con sus ciudadanos de allá de la isla de la Bermuda. Entonces dijeron, tenemos que entrenar a nuestras personas. Y eso entonces, es lo que hacemos diariamente, claro, ¿no? En ISCO, en McElroy, entrenar a la gente. Lugar, te llaman y tú vas a entrenar en los lugares que necesitas. Esa foto que estás viendo ahí es el ministro de Obras Públicas de Bermuda reconociendo a todos los operadores de las 3 empresas que se entrenaron para instalar el polietileno. Oh, perfecto. Porque la parte de instalación es muy importante. Entonces, Entonces, es un aprendizaje que nosotros decimos, sí se debe. Se debe contar con el producto, pero saber cómo instalarlo, que eso es una parte importante, porque uno de los miedos que se le tiene al polietileno, lo debes haber encontrado, es el no saber cómo instalarlo. Cuando es sencillo, simplemente toma 1 o 2 días de preparación y cualquier persona lo puede hacer. Correctas. Así es. Entonces, nosotros estamos evitando tener fugas, ya lo hemos dicho. O sea, son productos libres de fuga. Nosotros no vamos a ver el día a día de las tuberías tradicionales con algo sumamente sencillo. Una unión monolítica, ¿no? Una unión a tope, ¿no? Ahí como lo vemos en el video, ¿no? Se junta el tubo una vez calentado, se entrelazan las moléculas de polietileno y eso no me queda como una sola pieza, ¿no? Inclusive si hacemos un ensayo de tracción a esa fusión, es más fuerte la fusión que el material base, ¿no? Así que es un sistema garantizado. Sí, es un proceso tan sencillo como nosotros vemos, aquí vemos dentro de la tubería cómo se está preparando el material. Es un paso sencillo de una refrentadora que prepara el material y después que el material se prepara y está completamente plano, vamos a traer y vamos a unirlo como lo estábamos viendo en el anterior. Y si lo unimos y nosotros necesitamos sacar ese labio que a nosotros
en algunas ocasiones cuando estamos hablando de agua servida, se Es puede posible, sacar. ¿no? Es posible. En algunas aplicaciones abrasivas es común esta práctica, ¿no? Retirar el labio internamente o también se puede retirar el labio externamente, ¿no? Ujú, Para el uso en liner, por ejemplo, ¿no? Para ujú, proteger unas tuberías que ya están dañadas, ujú, instalando el polietileno por dentro. ujú. Entonces, además de la instalación como tal, muchas veces tenemos las opciones de que tenemos que hacer reparaciones, ¿verdad? ¿Cuál es una de las prácticas más Bueno, comunes? lo más usado en Latinoamérica es la electrofusión, ¿no? Ujú. Uno puede allí colocar Cuando estas estamos coplas de hablando de espacios electrofusión. reducidos. Exacto, donde Ujú, no se pueda hacer la fusión a tope, ¿no? Es lo que recomienda ISCO y la industria en los Estados Unidos, ¿no? ujú, Lugares donde no se puede hacer la fusión a tope, que es el método recomendado, ¿no? Porque como ujú, decía, es más fuerte que el ujú, material base si hacemos un ensayo de tracción. ujú, Podemos utilizar estas coplas de electrofusión. ujú. También hay disponibles unas coplas mecánicas tipo Vitaulic, ¿no? Que se pueden también instalar para reparar un tubo que ha sido dañado quizás con una retroexcavadora al momento de hacer una zanja, o bueno, o una rotura de alguna fusión mal hecha, ¿no? Y tú sabes que esa Podemos, es una de las preguntas más comunes cuando nosotros vamos a recomendar el uso del polietileno. La gente dice, ¿cómo lo reparo? Resulta que el Plastic Pipe Institute y el PPI tiene un hay un boletín, manual, un sí, claro, manual técnico muy fácil de entender, que lo vamos a tocar en otra de las disponible y presentaciones, gratuito. disponible, que lo puedes bajar en PDF, donde le dices cómo lo puedes reparar. O sea, cómo puedes reparar, ya sea en termofusión, como tú mencionabas, si puedes mover los dos tubos, o con una junta mecánica. Otra Entonces, opción también es colocar muchas veces flange adapters, ¿no? ajá. Haces la fusión a tope, colocas flange adapter y mecánicamente también los puedes unir, ¿no? Uh-huh, Es importante lo que decías tú del manual para reparaciones que está en PPI, ¿no? En Plastic uh-huh, Pipe Institute, que sí. es un organismo en Estados Unidos que justamente ayuda a regular este tema de los plásticos, ¿no? Porque está disponible, está a la Y es mano, muy ¿no? fácil, tiene videos, tiene un flujograma donde te dice, dependiendo del daño que tú realizaste, si es un agujero, si es un aplastamiento, dependiendo de cómo fue el daño y si tú puedes mover o no puedes mover el tubo, tú vas a saber cuáles son los accesorios que vas a utilizar. Exactamente, incluso con fotografía. La información está, Juan Carlos, solamente hay que Sí, saber dónde buscarla. Pero si usted no la encuentra, nosotros podemos ayudarle a indicarle dónde está, ¿no? Podemos exactamente. compartir esa información que está disponible para nosotros y para el público en general. Estamos para eso, como decía, como dice Miguel, nosotros, ese es nuestro trabajo, nosotros estamos para ayudarle. Si Miguel y yo no tenemos la respuesta, que muchas veces no vamos a tener respuesta, sabemos quién la tiene. Entonces, úsenos, porque lo que estamos evitando es que estas fotografías que ustedes están viendo acá sigan siendo comunes para el día a día de ustedes. O sea, nosotros tenemos un tubo que nos permite evitar eso, que es tan resistente para soportar como lo que estamos viendo ahorita en la fotografía. Miguel, esto es una toma de una mina. Mira, Logran ver si se ubican en la se cayó fotografía. todo menos la tubería de Sí, pero HDPE. mírale el tamaño a las personas, las personas chiquiticas a la Sí, sí, derecha, lo en la veo. parte de la montaña, ¿verdad? Ajá. Para que más o menos tengan una idea de las dimensiones del tubo, del peso y del trayecto que soportó este tubo de polietileno y no falló. O sea, se vino al terreno completamente y eso sigue cargado de fluido. Increíble, ¿no? Resistente a la tensión, a la tracción. Así que bueno, Ya, la podemos, imagen lo dice todo. sí, sí, podemos ver situaciones de un tubo tan flexible que nos permite a nosotros poder hacer este Si tipo. no hiciste caso a la carta que te llegó de la empresa de agua potable que iban a cambiar la tubería, bueno, Tienes que decirle al señor que le te haga el dices al favor. operador allí que te Que... levante por favor un rato el tubo para que salgas. Entonces, pero además tenemos la ventaja de que es un tubo que nos permite, como lo vemos ahorita en el video, que resiste el manejo de colocar, de instalar. Ahí vemos una instalación donde se está colocando el tubo de polietileno en un polyhorse que está manejando, entrando a la tubería, realizando la tubería, colocándola dentro de la máquina. Las Y, herramientas de productividad de McElroy, ¿no? exacto. Importantísimas. Pero el tubo te lo resiste. Sí, Con esas claro. herramientas de productividad puedes hacerlo con un tubo de polietileno. Fantástico. Además, en el caso de las reparaciones, y algo que menciona en el manual de reparaciones del PPI, tenemos el caso de las prensas. Las prensas como una herramienta, una de las herramientas básicas que debe tener una cuadrilla, un camioncito de estos camiones que van a la reparación y que dice, mira, necesitamos hacer la reparación,
son estas prensas? Que hay prensas manuales, prensas hidráulicas. Sí, y excelente porque tú la puedes mover de un lado a otro sin necesidad de cerrar la válvula, ¿no? Puedes hacer la reparación con el fluido ahí esperando, ¿no? Ahí uno puede ver también la flexibilidad del HDPE, ¿no? Resistente a la torcedura, uno puede cerrar tranquilamente con esta herramienta y hacer el trabajo de reparación. Pero hay un estándar para eso, es importante que lo sepan, y está disponible en el PPI. Es un estándar que les dice a ustedes la velocidad de ese aplastamiento o ese apretado, donde van a realizar el corte del fluido y cómo lo van a liberar, y después de cómo lo van a liberar también cómo lo van a marcar, porque se recomienda en la norma que tú no puedes volver a prensar en ese lugar el tubo, entonces debes marcarlo. Pero lo puedes hacer, tú puedes hacer eso con PVC o puedes hacer eso con... No, imposible, no, imposible. Si aplasta con PVC se te va a romper. Only HDPE. Con acero lo puedes apretar, pero hasta ahí no lo vas a poder, sí, no lo vas a soplar. Ahí queda. Ahí queda. Te quería comentar, Juan Carlos, que estamos recibiendo preguntas de nuestro público. Les quiero decir que al final de la presentación vamos a responder sus preguntas. No se impacienten, por favor. ¿Es tiempo para una pregunta? Adelante. Okay, tenemos una pregunta. Sí, ok, perfecto. Tenemos una pregunta por acá en sistema. Ok, nos la va a decir Brian. Brian, que está desde Louisville. Hola, Brian, ¿estás por ahí? Sí. Hello, Brian Feder. How are you, my friend? ¿Se utilizan tuberías de HDPE en sistemas contra incendio? Nos está preguntando la gente. Claro que sí, es típico el uso del HDPE en sistemas contra incendio enterrados, ¿no? Uno puede colocar allí, hay tuberías certificadas, ¿no? Bajo la norma de FM y el estándar de AWWA. Eso que acabas de decir es importante, la norma FM. Sí. Tiene que tenerlo, no cualquier tubería de polietileno está garantizada para eso, ¿no? Y no solamente la tubería, los accesorios también, ¿no? Muchas veces se comete el error de instalar tubería certificada con accesorios que no son certificados. O construidos con la tubería, cosa que no es lo mismo, porque lo hemos visto. Hay que tener mucho cuidado. Sí, porque dicen, agarran el tubo, lo pican y dicen, como el tubo era FM, entonces el accesorio que tú vas a construir en el sitio es FM. No. Típica práctica latina, ¿no? Hacer los accesorios en campo, ¿no? Eso, o sea, siempre me lo preguntan, es recomendable usar accesorios fabricados en taller, ¿no? Es importante saber que hay disponible eso, ¿no? Para tubería contra incendio y para otras aplicaciones también, ¿no? En ISCO fabricamos muchas T, reductoras, codos de 90 grados, 45 grados, T rectas. Así que cruces, ¿no? Todo certificado por FM también y AWWA, que es lo que te pide la norma contra incendio, ¿no? De NFPA 24. Así que es muy importante. Está disponible, ¿no? Mira, bueno, tenemos, Miguel, antes de que se me olvide, tenemos para nuestros próximos webinars, porque es importante que sepan las personas que están escuchando el webinar, tenemos para el próximo webinar, vamos a tener métodos de instalación en zanja, instalación sobre suelo y comparaciones entre el PVC y el PAD. Importante para que nos sigan. Sí, ustedes entonces pueden marcar, ¿no? Alguna de esas respuestas, ¿no? Desde su computadora para nosotros tomar en cuenta su respuesta y hacer un próximo webinar con uno de estos métodos, ¿no? De instalación. Ok, entonces seguimos acá. Tenemos entonces, ya vieron el resultado de la encuesta que hicimos, la compartimos con ustedes para que vean sobre las personas que tenían experiencia en el uso del polietileno. Queríamos saber cómo están ustedes y queremos también, van a recibir una pregunta donde necesitamos saber dónde los podemos ayudar. ¿Qué quieren saber ustedes? ¿Qué quieren en el próximo webinar para trabajar en eso? Porque la idea es buscar cubrir las necesidades o las inquietudes que ustedes tienen de estos webinars. Ok, entonces seguimos acá. Ok, dame un segundo. Por acá. Tenemos acá. Ok, vamos a ver. Tenemos acá métodos de instalación. Ok, vemos acá. Ok, tenemos. A ver, que tengo. Ok, vamos con los DR y sus picos de las tuberías de polietileno. Esto Miguel, es algo que yo le llamo factores de seguridad, ¿no? Si bien es cierto, el HDPE funciona con presiones nominales en función al espesor de la tubería, ¿no? Vemos en esta lámina, por ejemplo, un DR11, ¿no? Que típicamente se trabaja a 200 PSI,
Sin embargo, existen factores de seguridad donde podemos usar el polietileno con algunos picos de presiones excedentes, ¿no? 1.5 la presión nominal para presiones, sobre presiones recurrentes, ¿no? Si hablamos de una tubería de R11, puede soportar hasta 300 PSI para eventos recurrentes, Pero ¿no? De hasta 8 ¿cuánto, horas al día. pero cuánto es las presiones que se manejan en una tubería de agua? Bueno, y son más bajas, ¿no? Son mucho más bajas, o sea, eso no vamos a tener problemas. O sea, el tubo de polietileno perfectamente cubre con la tubería. Perfectamente va a cubrir todos los rangos de presión que se trabajan en la actualidad, ¿no? Inclusive puede soportar hasta 2 veces la presión nominal o la presión de operación. ¿Sí? Así que si una tubería es de R11 y trabaja 200 PSI, puede soportar hasta 400 PSI para eventos no recurrentes, ojo, como arranques de una bomba o falla en una bomba. Así que es un material totalmente seguro y comprobado. Sí, entonces no tenemos que buscar. Y más aún cuando nosotros estamos hablando de de las nuevas tecnologías, de las nuevas resinas, ¿no? las Claro. nuevas resinas que es la que estamos utilizando actualmente, ¿no? En la actualidad, la resina con la que se está trabajando es la 4710, es lo que está disponible en el mercado. Ha reemplazado la resina 3608 o 3408. Tiene mayor resistencia a la presión con menos material, ¿no? Así que hay un ahorro de costos y un beneficio para todas las empresas que trabajan con el polietileno, ¿no? Inclusive ya en la actualidad hay tuberías y accesorios que han superado el DR7, ¿no? Se está trabajando con DR5, cada vez hay más, Oye, qué hay bien. mayores espesores y soporte de presiones. ¿Y qué hay con los accesorios? ¿Tienes accesorios también para claro esos que DR? sí, también están disponibles. En ISCO tenemos los accesorios Mm. para todos los DRs de tubería que hay en el mercado. Es importante porque ahora que una de las preguntas que muchas veces yo me he encontrado en alguna de las municipalidades de agua que he visitado, me dicen, no, lo que pasa es que no tengo los accesorios. Lo que pasa es que me dijeron que ese accesorio no existía. Lo que pasa es que no sé cómo conectarme con el tubo viejo de PVC o con el tubo de asbesto. O sea, lo que está diciendo, Miguel lo dijo ahorita, o sea, en ISCO lo tenemos. Búsquense un buen proveedor, por el caso de ISCO, que tenga los accesorios, que tenga la transición, porque todos ustedes allá abajo, en donde estemos, en Centroamérica, en el Caribe, van a tener las mismas situaciones que teníamos aquí en Estados Unidos. Tenían tuberías viejas de 80 años, tuberías de asbesto, tuberías de hierro, y necesitan conectarse con ese tubo de polietileno, que es la solución, y tienen que hacer esa transición, esa conexión. Ustedes lo tienen. Sí, claro, está la transición a polietileno, a PVC, hierro dúctil, acero, fibra de vidrio. Y todos los diámetros, los DR necesarios. Presiones, entonces uno dice, es. no, es que no hay el DR. Todo existe. O no, es que es solo DIPS o solo IPS. Entonces, asesórense con un buen proveedor. En el P Alliance nosotros le vamos a decir quiénes son los que tienen esa solución, que van a ser de calidad, que les van a permitir contar con esos accesorios para ustedes resolver, porque no pueden levantar todo el terreno de la ciudad para completar y sustituirlo con polietileno. Tienen que ir conectándose a tuberías viejas. Así es, ¿no? Los proyectos son a veces, muchas veces por stage, por campos, por tramos. Así que nosotros vamos a enviar a todos los participantes del seminario los catálogos con todos los productos que tenemos disponibles, ¿no? Como decías, esto ya se está usando en Estados Unidos hace más de 60 años, así que todo está, los casos de estudio están, las normas están. Podemos apoyarles a que tengan un exitoso proyecto de instalación. Y ustedes tienen la experiencia. Sobre todo eso. De haber trabajado no solo en Estados Unidos. Y lo sé porque tengo años viéndolo a ustedes alrededor del mundo que han estado viendo casos, escenarios en todos los continentes. Entonces, ese tipo de problemas que ustedes pueden tener en cualquier lugar en Latinoamérica, seguramente que nuestros amigos de ISCO ya ha tenido ese tipo de situaciones y las ha resuelto. Entonces, hablando de números que a las personas les gustan saber, la familiaridad de la parte hidráulica. Cuando instalamos un tubo de polietileno, una de las cosas importantes es el factor Hazen-Williams, ese factor de rugosidad. Así es, ¿no? Para cálculos hidráulicos, los ingenieros utilizan este factor Hazen-Williams, ¿no? El HDP tiene el mismo factor que la tubería de hierro dúctil, ¿no? En IPS, en DIPS, así que uno puede utilizar y garantizar que el fluido va a ser el mismo que utilizando otro tipo de material. O sea, 150. El 150 es el factor. Qué bien. Entonces, claro, son valores que nos hacen sentirnos familiar con el uso y con las conexiones. Por ejemplo, el caso de IPS y de IPS. Es lo mismo. Para los diámetros externos de las tuberías, ¿no?
controladas, no controladas, existen estas terminologías, ¿no? IPS, Iron Pipe Size, de IPS, Ductile Iron Pipe Size, ¿no? Son exactamente las mismas que utilizas en acero, son las mismas que vas a utilizar en polietileno, entonces vas a poderte conectar a los tubos que ya tienes instalados desde hace Que años están bajo ahí, tierra, o sea que no tienes que trabajar con algo raro en el mercado, es exactamente el mismo idioma. Se puede reemplazar fácilmente, es lo mismo. Justamente la industria del polietileno ha adoptado estas terminologías para instalar el material sin ningún problema. Eso es muy bueno. Entonces, otras configuraciones en cuanto a la parte de identificación del tubo. El tubo es negro porque ese negro es el negro humo, que es para la protección de rayos ultravioleta, cosa que nosotros no tenemos en las tuberías de PVC. No hay protección de rayos ultravioleta, tiene que ir bajo tierra. Haciendo un comparativo de este tema de los rayos ultravioleta, todos los cables eléctricos que nosotros vemos en las ciudades utilizan este negro de humo, ¿no? Así que está comprobado que esto sirve para proteger el material de los rayos solares. En muchas aplicaciones, sobre todo mineras, uno ve que el HDP está ahí expuesto al sol, ¿no? Y toda la parte corrosiva, la parte corrosiva que tú tienes, que son los fluidos que se manejan en una tubería de un embalse de una mina, de las presas de cola, toda la parte corrosiva que puedes tener solo te lo resiste un tubo de polietileno. Y el tiempo de garantía o vida útil del material expuesto o enterrado es el mismo, ¿no? Exacto, y vas a tener el mismo comportamiento del fluido a tal punto que los belgas decidieron meter cerveza en la tubería y la cerveza va a saber igual. Entonces, podemos tener la tranquilidad de que tenemos eso. Entonces, identificamos el tubo por codificaciones para identificarlo, ¿no? Para saber muchas empresas, compañías tienen su código de colores ya, ¿no? Inclusive en Lima, como un ejemplo, en Sedapal, ya se está instalando tubería de color entero, ¿no? Como el que vemos aquí, ¿no? Un color azul para tubería de agua, ¿no? Tubería naranja para desagües, ¿no? O le puedes poner este print line, ¿no? Que viene en la tubería también para identificar... cuando se están escarbando y entonces están sabiendo qué es lo que van a encontrar, ¿no? Exacto, el tipo de fluido, ¿no? Puede ser una tubería con línea roja para sistema contra incendio, o puede ser con línea naranja o verde para líneas eléctricas, ¿no? Existe ya en la actualidad y está disponible el HDPE con colores. Estamos evitándonos que veamos este tipo de fotografía, que no es algo raro ver todos los días cuando se va a hacer una reparación. Esto que está acá es el día a día de un tubo la de corrosión, hierro. ¿no? De un tubo de hierro dúctil. O sea, esa tuberculación que se va reduciendo el diámetro interno por toda esa tuberculación, eso solo sucede en un tubo de hierro. Y es por eso que hacemos hervir el agua en los países donde seguimos utilizando hierro dúctil. Eso es agua potable. Sí, claro, o sea, imagínate, eso afecta a la salud, ¿no? Comparando con polietileno que no forma esa tuberculosidad que le llaman, ¿no? Tenemos una pregunta por acá. Sorry, I don't know how to say it in Spanish. So you know how PVC turns gray in the presence of sun? I know you said polyethylene lasts hundreds of years, but what happens to it in the presence of sun? Estábamos mencionando lo que estaba haciendo mención Peter detrás de las cámaras, es lo importante que tú estabas comentando sobre el tema de los rayos ultravioleta que estábamos hablando. Es importante. ¿Qué pasa con el PVC cuando lo pones y lo almacenas? Bueno, se degrada, ¿no? Se degrada y eso... Empieza a decolorarse, ¿no? Empieza a decolorarse, el tiempo de vida útil del material baja considerablemente, ¿no? E inclusive si uno quiere, no puedes almacenar el PVC a la intemperie, ¿no? Tienes que construir costosos techos de almacenes, ¿no? Comparado con polietileno, que tú lo dejas tiras ahí almacenado y no tienes problemas, pero con un tubo de hierro sí lo puedes almacenar, ¿verdad? Pero vas a tener cuando lo instalas lo que estamos viendo en la fotografía. Sabemos esos tubos que dicen, cuando le preguntan a un ingeniero, ¿cuánto es el tiempo de vida de un tubo de hierro? Y entonces más o menos cuánto es lo que tú escuchas. Dicen 50, 40 años, tiempo de vida. Pero un tiempo de vida, señores, si nosotros tenemos ahí una fotografía que ya tiene 6 meses y tienes esa corrosión interna dentro del tubo. No, una corrosión, eso es tiempo de vida, pero entonces te siguen preguntando, ¿el agua es potable o no es? ¿La puedo tomar? ¿Le puedo dar a mi bebé para que tome esa agua? No, pero si el agua es potable, pero viene por esos tubos. Y entonces es lo que nosotros estamos viendo. En comparación con un tubo de polietileno. Ahí está, ¿no? La imagen lo dice. No tenemos corrosión. Es un tubo que no va a sufrir por la oxidación.
Un tubo, ahí vemos unas secciones de tubería donde podemos ver tubos de 40 años Increíble. que no hay nada. Wow. Entonces vas a seguir Limpio, bombeando la total. misma cantidad de agua, no hay fugas, no vas a tener problemas de mantenimiento, de reducción de diámetro, de una cantidad de beneficios que muchas empresas no lo saben y están evitando siguiendo con las tuberías tradicionales. Entonces, eso nosotros lo estamos tratando de instalar en muchos de los países aquí de Latinoamérica, pero en Europa desde hace muchos años ya se viene haciendo. O sea, aquí las gráficas que vemos, esta tabulación que vemos aquí, es el organismo de agua de Inglaterra. Inglaterra viene evaluando todas las fallas que han tenido en los últimos años, donde ustedes pueden ver los colores, el tubo de hierro, el tubo de asbesto, el tubo de PVC, hierro dúctil y polietileno. Entonces se dan cuenta la cantidad de fallas que han tenido al pasar de los años y el promedio. Entonces se dan cuenta cómo ha venido reduciendo. Si sacan un promedio, van a encontrar la cantidad de fallas que tienen un tubo de polietileno, la cantidad de fallas que tienen un tubo de acero y por qué será eso. Sí. Lo hemos visto, lo hemos desarrollado en toda la presentación. Cero fugas, flexible, resistencia sísmica. O sea, es el material de la actualidad, como decía, ¿no? Es el material que se debe utilizar. Para poderlo utilizar no es suficiente el material como tal. Es importante que nos basemos en una guía. Detrás de todo en un esto, mapa. Exacto. Ajá. Detrás de todo esto ¿no? Están las organizaciones que sirven las normativas, ¿no? ISCO, bueno, McElroy y P Alliance y todas las empresas de la industria en la actualidad en los Estados Unidos tienen miembros activos donde se desarrollan, en las comisiones, claro, correcto. exacto, donde se desarrollan o se crean nuevas normas referentes al HDPE, ¿no? Y esto normalmente se da máximo 5 años, ¿no? Vemos normas inclusive que se cambian o se actualizan cada 2 años, ¿no? Eso que tú estás diciendo es importante, porque cuando nosotros hablamos con los organismos, tú te has encontrado, cada cuánto se revisan esas normativas en Perú, en Chile. Realmente hay mucha información desactualizada, ¿no? Como decías, ¿no? El tema de ISO muchas veces... Ajá, háblame de ISO. Ustedes usan mucho ISO allá abajo, ¿verdad? Sí, o sea, para la aplicación de aguas, desagües ¿Y municipales... qué tan frecuente revisa ISO las normas? El tema que ISO tiene muchos países involucrados, ¿no? Toma muchas normativas de Europa, de países de Asia, así que el tema de actualización de normas se demora mucho, ¿no? Y además ninguno de esos países, o sea, la norma la tienen que hacer en inglés, pero la mayoría de esos países no tienen como el inglés como lengua madre, entonces tardan más en ponerse de acuerdo. Imagínate, ¿no? Cosa que no pasa con ASTM, porque ASTM las normativas se revisan en Estados Unidos y en Estados Unidos se habla en inglés. Entonces, he ahí la velocidad y la agilidad de tener lo que tú mencionaste ahorita, esas comisiones que trabajan eficientemente, se reúnen cada 5 años en ASTM y en AWWA, donde están revisando constantemente los manuales y los estándares y que te permiten tener la seguridad. Si tú tienes el estándar que estás revisando, fue actualizado y revisado bajo las condiciones. ¿Cuántas condiciones no han variado después de lo del coronavirus? Sí, claro. En temas de contaminación. Y los materiales que salen día a día, ¿no? Tú sabes, la ciencia ahora ha evolucionado y los materiales nuevos, con nuevas ventajas, están cada año y hasta menos a veces, ¿no? Actualizándose. Así que allí tenemos a miembros activos en ASTM, en AWWA, Plastic Pipe Institute, ¿no? Toda la información disponible la tenemos para compartirla con los ingenieros que diseñan, que especifican, ¿no? Los sistemas de agua potable en todos los países latinos, así que los animamos para que puedan utilizar también y especificar en sus proyectos los materiales en ASTM, en normas americanas, ¿no? Que están a la mano. Y si no saben dónde está, nos preguntan a nosotros, porque en el P Alliance tenemos esa información, tenemos esos estándares que le van a permitir a ustedes trabajar la parte de diseño, la parte de instalación, la parte de pruebas, tener un data logger, una ASTM 3124, que es un estándar que les permite a ustedes registrar todo lo que es el trabajo de toda la fusión desde el principio hasta el fin, que es lo que usted le va a dar confianza de un proyecto, saber qué puede esperar. Eso todo está en esas especificaciones que deben seguir porque necesitamos saber si el proyecto está bien instalado.
Llámenos, podemos apoyar con toda la información. Y esa información se las vamos a suministrar también al PLine. Tenemos el paquete de ingeniería donde tienen una cantidad de especificaciones que nuestro grupo del PLine está constantemente actualizando con las nuevas especificaciones donde se le dice qué es lo que deben considerar en todas las áreas del proyecto: diseño, instalación, prueba, lo que tú Control de estabas mencionando, calidad, todo el tema de calidad, termofusión. reparaciones, todo eso, para evitar que puedan comprender lo que tú estabas mencionando. O sea, esas partes críticas del proyecto, de que no se están tomando en cuenta y que si utilizan las herramientas correctas, van a poder saber qué es lo que sucede en el proyecto. Cuéntame, ¿cómo les ha ido a ustedes con la utilización de estos sistemas de control de calidad allá abajo, Miguel? La gente de McElroy y ustedes están haciendo un gran trabajo con el Data Logger, por ejemplo, ¿no? Que es una herramienta que se está utilizando día a día y con más fuerza en toda la industria de la instalación de tuberías de polietileno para las diversas aplicaciones, sistemas contra incendio, minería, agua, desagüe, oil and gas. Así que nos está yendo bien, ¿no? El Data Logger, como muchos saben de usted, es una herramienta que permite registrar los parámetros de fusión. Uno puede obtener un reporte de todo el proceso de fusión que se hizo, ¿no? Con los tiempos de calentamiento, enfriamiento, las presiones que se utilizaron, las temperaturas, ¿no? Así que lo tenemos allí disponible para utilizarlo en todos los proyectos. Incluso últimamente pues se vinieron porque lo pidieron los clientes, lo pidieron clientes de la industria, dijeron, y podemos tener más data, podemos registrar más data en el Data Logger. Se está registrando la electrofusión, se está registrando las pruebas de presión, y se tiene toda la data en un solo lugar y se tiene en la nube y se puede compartir contra tu cliente. Entonces es un valor agregado. En el mismo Data Logger puedes registrar toda esa información, y eso en un solo lugar. En la nube de el McElroy World. Lo tienes al acceso sin tener que pagar absolutamente Gran nada. herramienta, y es lo que se usa en Estados Unidos, ¿no? Como estándar, ¿no? Ujú. Toda fusión que se vaya a hacer en cualquier compañía tiene que tener obligatoriamente el uso del Data Logger, ¿no? Con eso podemos garantizar que la fusión que se está realizando está hecha correctamente, ¿no? Según el estándar adecuado. Bueno, amigos, Tenemos una pregunta. tenemos 10 minutos más, ¿sí? Okay. Yo tengo 2 preguntas de este. Ok. Bloques de empuje. Ajá. Thrust blocks. ¿Cuándo y por qué? Muy bueno. Adelante. Normalmente se utilizan estos bloques de empuje cuando se quiere, cuando se va a instalar el polietileno con otro sistema de tubería, ¿no? Y se quiere restringir la tensión, ¿no? Lo que le llaman el efecto de Poisson, ¿no? Están disponibles en la industria los wall anchor, ¿no? Estos accesorios donde uno puede fusionar a tope en la tubería HDPE y colocar encima un dado de concreto para justamente minimizar esa fuerza de la tracción o la Porque tensión. el tubo siempre se va a mover. El tubo siempre se va a mover. Va a flexionarse por temas de temperatura, ¿no? Así es. Entonces lo que estás haciendo es limitando el movimiento del tubo, que se quede quieto. Así es, ese movimiento axial que se tiene cuando vas a conectar con una tubería, por ejemplo, metálica, ¿no? Allí puedes tener algún problema de este tipo, ¿no? Así que se recomienda usar un anclaje, ¿no? Fusionado. Ahora también hay unos anclajes de electrofusión que también se está utilizando mucho en el mercado latino para los sistemas de agua que y se le desagüe. electrofusionan al tubo para que él pueda sujetarlo. El Flexible Restraint es el nombre del material. Así que en PPI, en Plastic Pipe Institute, hay un capítulo completo del diseño donde habla mucho acerca de este tema de los anclajes, ¿no? Recordemos también que el sistema de HDPE, al ser un sistema monolítico, si solamente es de puro HDPE, no requiere los bloques de anclaje, ¿no? Se puede utilizar esto sin necesidad de los bloques de anclaje, comparando con otros sistemas que sí necesitan, ¿no? Sobre todo estos sistemas rígidos, ¿no? Sí, fíjate que una de las cosas interesantes, porque el que no ha tenido la experiencia instalando polietileno piensa que el polietileno se va a comportar igual que las otras tuberías, y no es así. El polietileno, como tú mismo lo mencionaste, el polietileno se expande con el calor. Y entonces empiezan a instalar el tubo en la mañana. Se expande y se contrae. Exacto, se contrae. Entonces cuando van a revisarlo al otro día, van a ver, y entonces resulta que el tubo o está más largo o está más corto, dependiendo
de las temperaturas que están en el ambiente. Entonces, considerar esto, ¿no? Se recomienda instalar, por ejemplo, estas uniones bridadas cuando ya la temperatura esté estable, ¿no? Ujú. Así que uno allí, cuando tiene ya la estabilidad, la seguridad de que eso no se va a mover, Ujú. ahí recomendamos hacer el montaje final para no tener este tipo de problemas de algunas roturas en uniones bridadas. Okay. Do we have another question? No, No. we just no. had two on that issue. Aquí, Ok, aquí estoy perfecto. viendo una Está. pregunta. Tenemos una pregunta acá. Ok. Tenemos, Nos ¿estás están viendo una hablando pregunta, Miguel? sí, de la porosidad, ¿no? Ajá. Si es que existe alguna norma donde hay algún límite de aceptación de porosidad, ¿no? Y nos nombran la norma STM F714, donde F714 te dice que no deberían haber porosidades, ¿no? O sea, Debe ser homogénea. debe ser homogénea. ¿Entienden lo que es homogénea? Homogénea. Eso es lo Así que... Claro, porque te mandan la fotografía con el tubo, con el corte de la tubería, y entonces agarras el tubo y entonces le veía la porosidad o las manchitas blancas, y entonces te decían, ingeniero, ¿usted qué le parece eso? Y digo, bien, si quieres te mando la copia del estándar donde dice debe ser homogénea. no hay Eso no es ningún, homogéneo. no hay ningún No, límite no máximo es, ni mínimo de porosidad, no amigos. es Así que asebrado o el tubo tiene que estar cuadriculado. como ese. Exactamente, tiene que ser totalmente negro. Correcto. Totalmente negro, sin agujeritos, porque es polietileno. O sea, no es otro material. En caso de polietileno no debe haber poros. Totalmente. Eso es bien importante, señores, que se cuente con un fabricante que tenga calidad. Hemos hablado en la presentación del tema de los estándares. Tema de los estándares, hay muchos estándares, van a ver algunas de las grabaciones que vamos a hacer esta semana acá en el PLN tienen que ver con el tema de los estándares. Esperen por ese material donde vamos a hablar de certificaciones que deben tener los fabricantes de las tuberías. Certificaciones como las que mencionó Miguel, de FM, NSF, que permiten la tranquilidad para ustedes cuando compren un material, un tubo de polietileno, tengan la tranquilidad de que es un fabricante excelente, de los mejores, que cumple con las mismas especificaciones que cumple un fabricante de Estados Unidos. Los hay, porque en Sí, Latinoamérica claro. tú tienes muy buenos fabricantes Sí, allá claro abajo, que sí. que cumplen con eso, que cumplen con NSF, FM, AWWA, C906, C901, todas esas las cumplen. Entonces, no se ahorren en tubos, en tuberías más económicas, porque simplemente dicen que es 4710. No es suficiente con que sea un tubo de polietileno 4710. Hay que buscar las empresas, hay fábricas de calidad, distribuidores de calidad, así que uno puede allí encontrarse con buenos productos, ¿no? Sí. Nos está escribiendo Brian Feder también desde Louisville, Kentucky. ¿Qué nos dice? Respecto a la diapositiva que estamos viendo en este momento del data logger, del GPS del data logger, que expliquemos un poquito más. Que hemos venido hablando del data logger, estamos hablando de un grabador de todo el proceso de fusión. Es esta tableta que nosotros tenemos acá que se conecta al equipo y nos permite registrar desde el momento que empieza la fusión. Saber quién lo hizo, cómo lo hizo, dónde lo hizo y cuál fue el resultado de lo que hizo. Correcto. Si salió mal, nos podemos equivocar, señores. Claro que sí, todos nos podemos equivocar, pero lo podemos repetir. Cortamos el tubo y traemos un poquito más de tubo y lo volvemos a hacer. Pero al salir nosotros vamos a tener una gráfica como esta, como la que nosotros tenemos acá, que les permite a ustedes fácilmente ver los colores de la gráfica. Si nosotros tenemos en la fusión, aquí van a ver una gráfica también donde tenemos los colores de cada una de las secciones, saber cómo se hizo el primer contacto, el tiempo de calentamiento que les permite a ustedes saber qué fue lo que pasó en cada área. Y el operador va a decir, no quedó bien, córtalo, sácalo y repítelo otra vez. Eso lo puedes hacer, no vas a estar viendo un labio, porque eso es lo que decían, no, mira, déjame ver el labio, entonces agarraban el labio y lo miraban así, decían. El labio no, o sea, lo del labio ya es algo del pasado, ¿no? El presente es el data logger, la radiografía de la fusión. Y que nos permite a nosotros saber exactamente qué fue lo que pasó desde el momento que se hizo ese contacto, cuando se está absorbiendo el calor sin presión y luego cuando se está enfriando. Entonces, todas esas áreas que son las partes de la fusión que son críticas, caramba, es muy fácil hacer una fusión bien.
Pero el data logger nos permite tener la tranquilidad de que lo estamos haciendo de acuerdo a la norma y vamos a tener un resultado de una unión totalmente monolítica, que está totalmente tan fuerte, como lo dijiste tú, tan fuerte o más fuerte que el mismo tubo como tal. Y también tiene GPS, ¿no? Ajá, y vamos a saber dónde se quedó instalada. Muchas veces los proyectos te piden un welding map, ¿no? Para saber dónde, bueno, casi todos en la actualidad, dónde está instalado este tubo, ¿no? Y entonces vas a ver punto por punto, lo vas a unir y vas a tener todo el mapa de dónde quedó instalado el tubo. Vas a tener tu welding map, ¿no? Exactamente. Así que puedes allí utilizarlo también para esa función, ¿no? Vas a rutear y vas a saber, y el día de mañana, dentro de 5 años, quieres saber dónde quedó la tubería, quién lo instaló, cómo lo instaló, vas a ir al Data Logger Vault y vas a ver el registro de toda la fusión. Correcto. De todas las uniones, y vas a unir esos puntos. Excelente, gran herramienta. ¿Tenemos alguna otra pregunta más por acá? Bueno, tenemos muchas preguntas, amigos. Hemos tomado nota de cada una de ellas. El tiempo no nos va a dar para responder todas, pero vamos a contactarlos a cada uno de ustedes para darles una respuesta de repente un poco más amplia e involucramos al departamento técnico si es que alguna no la podemos contestar nosotros, pero vamos a responder todas, ¿no? Queremos informar eso también. Aquí tienen las direcciones email de cada uno de los integrantes del PIA Alliance, igualmente de Miguel y de mi persona. Como les decía Miguel, si nosotros no tenemos la respuesta, que muchas veces no la vamos a saber, sabemos quién la tiene. Entonces, háganos llegar esa información al PIA Alliance y Miguel y yo vamos a seguir trabajando en tratar de poner más material en español junto con todo el equipo del PIA Alliance, que están aquí con nosotros. Lo que pasa es que están detrás de las cámaras. Entonces, quiero que vengan acá. Come on, guys. All the people that make this possible. Todas las personas que hacen que esto sea posible, les queremos mostrar parte del equipo. Viene aquí, Vean, Dan. sí. Ya para terminar y para decirles que les agradecemos mucho que hayan tenido un tiempito de un día tan ocupado hoy. El día, estamos bastante contentos de terminar el día de hoy, un comienzo de la nueva versión del PIA Alliance en español. Muchas gracias, señores. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós.